En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy os traemos un tema interesantísimo que siempre ha sobrevolado cualquier guerra abierta, que es la religión como factor e incluso herramienta de conflicto. Y como ejemplo, Ucrania y la Iglesia Ortodoxa rusa, cuyo líder es el gran apoyo de Putin en el campo de la fe. Este que vais a escuchar es Kirill, el gran patriarca de la Iglesia en Moscú. И вот это желание победить Россию сегодня приобрело, как мы знаем, очень опасные формы. Rezamos para que el Señor ilumine a esos hombres malos y les ayude a entender que cualquier deseo de destruir Rusia significará el fin del mundo. Желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Сегодня мы знаем, что возникают очень большие... De Iglesia Ortodoxa Rusa se dice que es el Ministerio de Exteriores número 2 en Rusia. Quiero decir que tiene un papel en política exterior definido y diseñado por el Kremlin. Mira Milosevic es investigadora principal del Real Instituto Elcano. Esto es posible empezando por una definición del Kremlin que es Ruski Mir, el mundo ruso, que supone una unidad espiritual entre los cristianos ortodoxos, sobre todo de estos que han vivido en su época, primero en el imperio zarista y luego en el imperio soviético incluso, ¿no? Este vínculo entre los rusos y los pueblos que son de religión cristiana ortodoxa del espacio postsoviético, pues la Iglesia Ortodoxa rusa tiene un especial interés y enfoque en ellos de mantenerlos unidos con Rusia y por lo tanto y sobre todo con las políticas del Kremlin. Es un objetivo de Estado. Y en caso de Rusia, realmente la religión siempre ha sido una de las señas de la identidad rusa, una de las señas fundamentales que definen la identidad nacional rusa y desde la identidad lo que es el interés nacional ruso y por lo tanto la política y geopolítica rusa. Claro, mira, y esto es así desde que Moscú se presentó como la capital mundial de esta Iglesia Ortodoxa. Bueno, Moscú se autoproclama primera Roma, lo que llaman, de la segunda Roma de la caída de Constantinopla en 1453. Moscú se autoproclama la tercera Roma en 1472 por dos razones. Una es porque la mayor parte del mundo de cristianos ortodoxos ya cae bajo el yugo otomano y porque el zar Iván III se casa con la sobrina del último Basileus bizantino, con la Sofía Paleóloga. Y desde 1472, cuando se produce este matrimonio, esta boda, los rusos usan el escudo de armas, por ejemplo, la águila bicéfala bizantina. Ellos se ven desde el siglo XV como continuidad del cristianismo ortodoxo, cuyo centro en su momento era Imperio Bizantino. Pero para entender el mundo ortodoxo, para los oyentes que en su mayoría son católicos, yo quiero subrayar una cosa más, que es, a diferencia de la Iglesia cristiana católica, que tiene un papa y es universal, digamos, existe solo una iglesia católica. En caso de las iglesias cristianas ortodoxas, existen prácticamente, cada estado tiene su propia iglesia. Esto se llama autocefalía en las iglesias. Y en caso, por ejemplo, de antigua Yugoslavia, la Iglesia Ortodoxa Serbia era la que agrupaba a los cristianos ortodoxos de Croacia, de Montenegro, de Macedonia, de Bosnia, etc. En caso de Rusia, fue Rusia la que ha agrupado las iglesias,
creyentes de las, ya ahora ex repúblicas soviéticas, ¿no? Y de allí es este conflicto en caso de Ucrania especialmente, donde pues Ucrania está desde 2019, de hecho consiguió separar su iglesia ortodoxa de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, pero esto es más complicado porque realmente en Ucrania hay 3 iglesias ortodoxas, una que depende del Patriarcado de Kiev, de Ucrania, otra del que depende, que también se llama Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que depende del Patriarcado de Moscú, y luego hay una tercera Iglesia Ortodoxa Ucraniana en exilio, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana hay que aclarar que es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Pero claramente la Iglesia Ortodoxa, el Patriarcado de Moscú, intenta mantener el control de los creyentes ortodoxos, cristianos ortodoxos en Ucrania. Vamos a conectar con nuestro compañero en Moscú, Javier González Cuesta. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos. En 2019 la Iglesia Ortodoxa Ucraniana se independizó de la cabeza de la Iglesia rusa. ¿Cómo fue eso? La historia es bastante enrevesada e incluye algunas palabras muy extrañas, pero allá vamos. This world has a new country tonight, Ukraine. Finales de 1991, Ucrania se independiza de la URSS. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana llevaba desde el Imperio Ruso bajo el Patriarcado de Moscú, pero con la desaparición de la Unión Soviética se debilitó su control sobre Kiev. Entonces se formaron 2 iglesias más, una absolutamente nueva y otra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana original, encabezada por el metropolitano de Kiev, Filaret. Ми, українці, не хочемо, щоб було протистояння. Que pidió a Moscú su propia autocefalia, su autonomía. Moscú se negó, evidentemente, y Filaret fue anatemizado y su iglesia declarada cismática. Así se mantuvo el status quo hasta 2018. 4 años antes, Rusia se había anexionado ilegalmente Crimea y había desatado la guerra en Donbass. Fue entonces cuando el patriarca ecuménico, el patriarca de Constantinopla, algo así como el papa de las iglesias ortodoxas, aunque con algo menos de poder, abrió el debate sobre el reconocimiento de las confesiones ucranianas independientes. Constantinopla terminó por reconocer la autocefalia en septiembre de 2018. Para los aficionados a la historia, como Putin, Bartolomé I argumentó que Moscú se había anexionado la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por la fuerza en 1686, y por lo tanto quedaba inválido el documento que acreditaba su dominio sobre Kiev. Moscú formalizó el cisma y prohibió a los suyos participar en matrimonios, bautizos y otros sacramentos en las iglesias de Constantinopla. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa rusa ha quedado en una posición muy débil en Ucrania. Las autoridades la han acusado de ser un coladero de espías y ha dado a sus 9.000 parroquias un año para romper con Moscú. Según Kiev, la Iglesia Ortodoxa rusa es una continuación ideológica del régimen del Estado agresor. ¿Y qué papel ha jugado esta iglesia desde el inicio de la invasión de Ucrania, especialmente el papel del patriarca Kirill? El patriarca Kirill es una figura muy interesante. Sacerdote e hijo de sacerdote, apenas tiene trato con la prensa y la gente próxima a su entorno me cuenta que es una persona muy esquiva, muy hostil. Pero lo más interesante es que se le relaciona con el espionaje ruso desde que Putin era prácticamente un becario. Что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. La policía suiza fichó al patriarca ruso como agente del KGB soviético cuando vivía en el país helvético en los 70. Y luego en los 90, los años de plomo de la crisis postsoviética y la mafia rusa, hizo una fortuna con la importación de tabaco a través de la Iglesia Ortodoxa. Kirill es uno de los pilares del régimen ruso. Fue un elemento clave en el gran viraje ideológico de Putin cuando este volvió a presentarse en las elecciones de 2012, después de aquel gobierno de Medvedev que utilizó para eludir el límite constitucional. Kirill hizo una importante campaña por Putin después de que las Pussy Riot protestasen en la Catedral del Cristo Salvador de Moscú. Para entonces, Kirill definía a Putin como un milagro que había salvado a Rusia. Pero esta glorificación solo ha ido a más a medida que el mandatario ha endurecido su represión. 10 años después, el patriarca ha calificado la invasión de Ucrania como una guerra sagrada. La Iglesia Ortodoxa rusa ha sido clave al alentar la guerra y la persecución interna. Los sacerdotes que han ofrecido misas por Navalny o por los civiles de Ucrania han sido detenidos con el beneplácito de Kirill, e incluso el Papa Francisco ha llegado a advertirle de que no se convierta en el monaguillo de Putin.
La Iglesia Ortodoxa rusa también es importante en la cosmovisión putinista porque es un hilo que une su régimen con el imperio zarista y tiene influencia no solo en Rusia, sino también en los países ortodoxos del entorno. Eso sí, siempre con una visión absolutamente rusocentrista, desde el uso del idioma ruso a su panteón de santos. Es una maquinaria formidable de propaganda, y encima está la sospecha de que ocultan micrófonos bajo sus sotanas. Algún sacerdote ortodoxo ha acabado siendo descubierto como un agente del FSB. Gracias, Javi. Un placer como siempre, Pablo. Hasta la próxima. Hay dos razones principales. Primero, que la religión siempre ha sido un instrumento político en caso de Rusia, y eso he intentado explicar cuando he mencionado que la religión es el pilar de la identidad nacional. Segundo, Ucrania desde el siglo XVI ha sido realmente un escenario de las tensiones religiosas entre los católicos de la del vecino principado lituano-polaco de mayoría católica y Rusia de la mayoría cristiana ortodoxa. Estas dos entidades políticas lucharon desde en el siglo XVI quién va a mantener su influencia religiosa, algo muy normal para el siglo XVI y XVII, ¿no? El problema es que este conflicto religioso o la rivalidad religiosa en el siglo XVIII, XIX, XX e incluso ahora ha mutado hacia una rivalidad geopolítica. De hecho, es un símbolo más de la rivalidad geopolítica entre, pues bueno, otra vez tenemos los países bálticos y Polonia que son católicas y tenemos Rusia que son cristianos ortodoxos. Eso puede sonar a los oyentes y creyentes incluso en Europa como una cosa demasiado tensa para siglo XXI en cuestiones religiosas, pero realmente no lo es, porque vemos Oriente Medio donde Islam o judaísmo todavía mueven muchísimo las políticas, ¿no? Europa, los países de la Unión Europea van hacia un estado cada vez más laico, donde la religión no es, desde luego, no es motivo para entrar en una guerra, ¿no? Aunque la gente puede reaccionar hacia inmigrantes, ¿no? de otra manera. Pero en caso de Rusia, como he dicho, religión siempre ha sido la constante de la identidad nacional y por eso ellos están dispuestos a luchar. Esta es, digamos, una razón general, pero la razón particular es que los rusos, como hasta Vladimir Putin ha escrito o firmado un ensayo donde habla de la unidad espiritual del pueblo ucraniano y ruso, pues bueno, el símbolo de esta unión espiritual es, digamos, por supuesto, el cristianismo ortodoxo, ¿no? Por lo tanto, el Kremlin no reconoce la identidad ucraniana de entrada y desde luego no reconoce que los ucranianos pueden ser algo diferente de los rusos, sobre todo no en términos religiosos, ¿no? del cristianismo ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa rusa es una entidad prohibida en Ucrania desde el inicio de la invasión y ahora se acaba de aprobar una ley en Ucrania para perseguir a las organizaciones religiosas que puedan tener vínculos con ese patriarcado de Moscú. Una norma sobre la que Human Rights Watch ha expresado sus dudas. Understanding that Ukrainian authorities have very clear and understandably security and state security concerns. Entendemos que las autoridades ucranianas tengan preocupaciones claras y comprensibles en materia de seguridad en el contexto de la invasión rusa, pero nos preocupa que esta ley específica pueda perseguir a congregaciones que simplemente practican su religión o están afiliadas a una iglesia en concreto o que por asistir a esa iglesia se puedan tener vínculos con la
Iglesia Ortodoxa rusa, que está prohibida por ley, o que una iglesia participe en la agresión armada por tener una sede en Ucrania. Para nosotros, la afiliación de una persona a una iglesia o a una comunidad no puede ser motivo para su persecución. Senilla Kivita es investigadora de la organización en Kiev. It also provides that the religious organization. La nueva ley establece que cualquier organización religiosa que tenga esos vínculos con Rusia está involucrada en la invasión y, en consecuencia, debe cortar esos vínculos si no quiere que un tribunal prohíba su actividad. El problema es que fue en la década de los 90 cuando la Iglesia Ortodoxa Ucraniana fue reconocida como una rama autónoma de la rusa y todavía existen esos vínculos canónicos entre ambas iglesias, vínculos muy internos de la Iglesia que no se pueden suspender fácilmente en un día. Se necesita tiempo y diálogo dentro de la comunidad con la participación de toda la comunidad. No vale con decir que esos vínculos no existen. Como sabemos, la Iglesia Ortodoxa rusa apoya la invasión con fuerza y la Iglesia Ortodoxa ucraniana la condena. Justo después del comienzo de la agresión a gran escala en 2022, la Iglesia ucraniana recordó que era independiente de la rusa y tomaron medidas para distanciarse todavía más de ella, pero todavía existen lazos canónicos internos que no se pueden cortar sin más. Hace falta tiempo, negociación, diálogo y la participación de la comunidad para hacerlo. Decir simplemente que con la ley esos lazos tienen que ser cortados y si no es así, esa organización o esa parroquia o congregación se cerrará, no es correcto. En la cadena SER, Punto de Fuga. Nos ha llamado mi madre hace más o menos unos 45 minutos, muy preocupada, pues llorando y con muchísima ansiedad, diciéndonos a mí y a mi marido que mi hermano le había llamado y realmente le ha llamado pues para despedirse, es lo que él decía, y cuando ha empezado a entrar muchísima agua, los coches han empezado a pues prácticamente a flotar y se han tenido que refugiar en un tejado del almacén de la fábrica. Y en estos momentos lo último que hemos sabido hace 45 minutos es que estaban sujetándose todos en un muro que han encontrado hasta que los rescaten. Mi hijo por suerte está bien con los abuelos, pero mi mujer está atrapada en una zona donde la policía local les ha acotado porque está entre dos rieras y no pueden avanzar ni andando ni con los coches, han abandonado los coches ya y van hacia adelante o hacia atrás, pero no pueden ponerse en una zona alta, así que están esperando a que amainen a medida de lo posible o a que los puedan sacar de esa zona de autovía porque no pueden hacer nada. Bueno, estamos en la A7, a la altura de Alcudia, y bueno, estamos parados, parece ser que es un río que se ha desbordado. Queremos sumarnos hoy al apoyo a los afectados por la dana de esta semana en la península, que se ha cebado, como sabéis, especialmente con Valencia. Este es un temporal más de los muchos que ha vivido Europa este año, repleto de fenómenos meteorológicos extremos, de consecuencias devastadoras, que vamos a repasar con Antonio Martín. 2024 va camino de ser un punto de inflexión, el peor año del siglo en cuanto al impacto de las inundaciones en Europa. Decenas de muertos, miles de millones en pérdidas y sobre todo el temor de los expertos de que esto va a ser la norma para el futuro. De hecho, países como la República Checa admiten que tendrá que retocar su presupuesto y sus objetivos de déficit precisamente por el daño de las lluvias torrenciales. Según el ministro de Medio Ambiente checo, han sido las peores en medio siglo. En Budapest se desplegaron en septiembre 1 millón de sacos de arena para contener la subida del Danubio. Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Austria, Italia, Eslovenia o Francia también han hecho frente a situaciones de emergencia. Según datos de la Comisión Europea, los desbordamientos e inundaciones dejan daños de unos 5.000 millones de euros cada año. Pero en este 2024, según la presidenta von der Leyen, se viven tiempos extraordinarios por culpa del cambio climático que requieren esfuerzos extraordinarios. Y solo para Europa Central, ha anunciado que se podrán disponer 10.000 millones de los fondos de cohesión para ayuda de emergencia, es decir, el doble del daño que suelen causar estas condiciones climáticas en un año natural. Lluvias torrenciales e incendios devastadores que cada año van teniendo más impacto humano y económico en Europa. De hecho, después del paso de la dana por España,
Von der Leyen ha avisado de que habrá que prepararse para más episodios así por toda la Unión Europea. Según los expertos, seguirá sucediendo mientras siga habiendo olas de calor extremo que calientan de manera extraordinaria el Mediterráneo o el Mar Negro, por lo que posteriormente se producen más procesos de borrascas extremas. Bueno, en este cambio climático hay un abismo entre la responsabilidad que tiene la población más pobre y la que tienen los más ricos. Es una obviedad, que ya sabemos, pero es que Oxfam le ha puesto cifras ahora. Lourdes Benavides es responsable de los países frágiles en la organización. Hola Lourdes, gracias por acompañarnos. Hola. El resultado de vuestro cálculo refleja que los millonarios contaminan en solo hora y media, lo mismo que una persona corriente como tú y como yo a lo largo de toda su vida. ¿Cómo es esto? Efectivamente, lo que analiza este informe de Oxfam Intermón es a 50.000 millonarios, 50 personas entre las más ricas del mundo, y cómo en sus hábitos de consumo, en particular con el transporte de lujo, ¿no?, a través de aviones privados y superyates, y también de sus inversiones en industrias contaminantes, son responsables de una enorme parte de la crisis climática que sufrimos todos y todas, y que sufren en particular, como decías, los países o las personas, las comunidades que viven en los países de renta media o países de renta baja, ¿no? Las personas más pobres. Lo que vemos es que si seguimos al ritmo actual de niveles de emisión de carbono, nos queda muy poco tiempo para agotar ese presupuesto de carbono del que disponemos, ¿no?, que es ese límite que podemos contaminar para superar el 1,5 grados de aumento de temperatura. Si seguimos igual que ahora, tenemos 5 años para superar ese límite. Pero si lo hiciéramos al nivel de estos 1.000 millonarios, tenemos 2 días, nos quedaría 2 días de presupuesto, hasta ese punto. Oye, Lourdes, algunos ejemplos, porque sé que, por ejemplo, habéis analizado lo que contamina Jeff Bezos, ni más ni menos. Sí, por ejemplo, Jeff Bezos con sus 2 aviones privados ha pasado cerca de 25 días en el aire en un periodo de 12 meses, ¿no? Lo cual es un nivel de contaminación que generaría, por ejemplo, un trabajador de su propia empresa en más de 200 años. Contaminan muchísimo, ¿no? Y lo mismo con la familia Walton, con también un nivel inmenso de emisiones debidas a los yates de lujo. Los yates de lujo, por lo que dice el informe y por lo que nos dicen los investigadores, son un juguete realmente súper contaminante, incluso mucho más que los jets privados, ¿no? Y esa familia Walton, pues solo con sus yates de lujo están consumiendo, ¿no?, parte de ese presupuesto de carbono, tanto como 1.700 trabajadores de sus propias tiendas. Es un desequilibrio muy grande, ¿no? Y luego el análisis continúa, y esta es la gran novedad de este informe, atribuyendo a esas emisiones de estos 50.000 millonarios impactos directos en destrucción de la economía y aumento de la desigualdad, aumento del hambre e incluso aumento de la mortalidad excesiva por temperaturas, por calor extremo. Claro, esto es lo que representa en su vida privada o si quieres de negocios, pero es que luego están las inversiones, ¿no, Lourdes? Ya lo apuntabas tú. Son inversiones que también acarrean contaminación. Claro, las inversiones, el informe encuentra que estos 50.000 millonarios de sus inversiones financieras, el 40% son en negocios contaminantes, en industrias como el transporte, el petróleo, la minería, súper contaminantes. Seguimos invirtiendo en combustibles fósiles, a pesar de que los científicos llevan alertándonos desde hace mucho tiempo de que realmente las consecuencias son muy graves. Estamos casi, ¿no?, llegando al momento de la cumbre del clima, que será dentro de unos días, y sigue aumentando las emisiones debidas a los combustibles fósiles. No hemos dado todavía la vuelta. Claro, con estos datos llamáis a una reflexión sobre quién debe pagar la factura de la contaminación provocada por los ricos. De momento, ¿qué efectos han tenido esa contaminación, Lourdes? Sí, el impacto es sobre todo en estos 3 grandes ejes, ¿no? Ese aumento de la desigualdad, esa pérdida en la producción económica mundial, estimada en casi $3 billones, que tienen un impacto tremendo, sobre todo en Asia, por ejemplo, en América Latina o en África subsahariana, donde se prevén
por culpa de estos impactos muy fuertes en su propia producción regional, se prevén unas caídas brutales del PIB, ¿no? Del Producto Interior Bruto. Esto por la parte económica puramente. Y también vemos que los impactos son pues, en rendimientos de cosecha o incluso en pérdidas de cosecha. Y ahí pues, realmente la pérdida es muy, muy grande. Lo que dice el informe es que, por ejemplo, las emisiones del 1% más rico han ocasionado pérdidas de cosechas equivalentes a unas calorías que podrían dar de comer a 14 millones de personas entre 1990 y 2023. Por tanto, realmente la atribución a este grupo pequeño de personas, son 50 personas, es muy grave. Y lo mismo ocurre con las muertes excesivas, esas muertes que se atribuyen al exceso de calor. El número de muertos aumenta de forma drástica en los próximos años, esas son las proyecciones, y el 80% de esas muertes además se ve que se darán en países de renta baja y de renta media también. Es como desigualdad, ¿no? En el nivel económico, en el nivel de la producción de alimento y también del aumento de muertes excesivas por calor. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras. Esto es todo por este sábado. Ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar y para compartir con quien queráis, porque sois la parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el próximo sábado. Adiós.